De la segunda hora, mi querida audiencia, y es el tiempo preciso, es el instante propio para recibir el micro exclusivo de la Asociación Cultural Belgraniana con el profesor Germán López. Profe, muchas gracias por estar una semanita más con nosotros. No, gracias a vos, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, veníamos desarrollando este asunto tan interesante de visibilizar algunas cuestiones con respecto al 12 de octubre, ¿no? Creo que vos habías graficado la semana próxima pasada y por allí seguro quedó algo pendiente, algo para ir sumándole. Sí, claro. Bueno, el tema de la conquista de América es un tema que da para hablar mucho, ¿no? En esta oportunidad yo quería hablar sobre una consigna que ha surgido últimamente, Ajá. que es conmemorar el 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos indígenas. Entonces, esto también lo vamos a poner en cuestión. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos debiéramos hacer es cómo hicieron un puñado de españoles para conquistar un imperio como el azteca o como el imperio inca. Debemos decir que estos pueblos eran pueblos guerreros, que lucharon heroicamente por conservar su dominio y su poder, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo hizo Hernán Cortés o Francisco Pizarro para vencer a estos pueblos guerreros? Hernán Cortés parte hacia México con 11 naves y 500 soldados, 16 caballos y 10 piezas de artillería, nada más. Cualquier persona podría pensar que con este número de hombres no alcanza para vencer a un imperio de 7 millones de habitantes, siendo los aztecas una civilización muy avanzada en algunos aspectos, ¿no? Con respecto a otros pueblos indígenas y con respecto a los europeos también. Tenochtitlan fue la llamada la Venecia del mundo. Era una ciudad que llegó a tener 300.000 habitantes. Venecia, la ciudad más poblada de Europa en ese momento, solo tenía 100.000 habitantes. Hernán Cortés quedó admirado de una ciudad tan opulenta, ¿no? Con sus calles que él decía que era la mitad de tierra y la mitad de agua, por lo que debían transitarse en canoa. Y también habló de los puentes que atravesaban estas vías, que eran tan sólidos y anchos que podían pasar 10 caballos juntos a la par. Es decir, era una civilización muy sofisticada y además eran guerreros de primer nivel. Por eso era un imperio, ¿no? Que había logrado con este poder someter a otras tribus, por ejemplo los zapotecas, entre otros. Entonces, ¿cómo vencieron los españoles a un imperio como este? Porque, como dice José Vasconcelos, como dijo, mejor dicho, que fue secretario de Educación de México allá por el 1900, 1920, la invasión la hacen los indios, dice Vasconcelos. ¿Y por qué dice esto? Porque Hernán Cortés fue el que lideró un ejército de 300.000 indígenas. ¿Pero por qué pudo hacer esto? Porque pudo aprovecharse de las contradicciones de un imperio opresor como el azteca. Las tribus oprimidas solo necesitaban el motivo y los líderes, y lo encontraron en los españoles, que no eran superiores en armamento. Imagínate que con 10 cañones, 16 caballos y 500 hombres, difícilmente pudieran hacer frente a un ejército de miles de hombres como el azteca. Ahora, ¿cuál era el motivo político fundamental para que los indígenas vieran a los aztecas como opresores y a los españoles como posibles liberadores? El motivo fundamental era que debían pagar un tributo muy particular. Y esto, Mario, nadie lo comenta y nadie lo dice. Y todos se cuidan en obviar este detalle. El tributo que debían pagar era en carne humana, porque el imperio azteca fue el único imperio antropófago del mundo. No hubo otro. Y esto es lo que le permite a Cortés la victoria. Era una sociedad brutal, mucho peor que la espartana, más brutal, con 18 fiestas de guardar por año. La llamada conquista espiritual no fue nada más ni nada menos que la elección entre dos religiones. Una era la religión católica, con los principios que ya conocemos, y la otra era una religión en la cual se sacrificaban y ofrendaban seres humanos, a los cuales la nobleza se los comía. La nobleza, estamos hablando del clero azteca, los militares y los funcionarios. ¿Qué religión te crees que iban a elegir esas víctimas? Marvin Harris,
que es un antropólogo norteamericano muy conocido, lo describe así en sus libros, en su libro, mejor dicho, Caníbales y Reyes. En el capítulo 9 se llama El Reino Caníbal. Como carniceros metódicos, dice, y se refiere a los españoles. Se refiere a los españoles como carniceros metódicos y bien entrenados en el campo de batalla y como ciudadanos de la tierra de la Inquisición. Cortés y sus hombres, que llegaron a México en 1519, es decir, venían de una Europa en lucha, de la guerra contra los moros, una Europa de luchas religiosas, una Europa donde se quemaban mujeres acusándolas de brujas, de instituciones como la Inquisición, estaban acostumbrados a la muestra de crueldad y a los derramamientos de sangre. El hecho de que los aztecas sacrificaran metódicamente seres humanos, dice Harris, no debió sorprenderles. Pero no estaban totalmente preparados para lo que encontraron en México, dice el antropólogo. En ningún otro lugar del mundo se había desarrollado una religión, y estoy citando, patrocinada por el Estado, cuyo arte, arquitectura y ritual estuvieran tan profundamente dominados por la violencia, la corrupción, la muerte y la enfermedad. En ningún otro sitio los muros y las plazas de los grandes templos y los palacios estaban reservados para una exhibición tan concentrada de mandíbula, colmillos, manos, garras, huesos y cráneos boquiabiertos. Los testimonios oculares de Cortés y su compañero conquistador Bernal Díaz no dejan dudas con respecto al significado eclesiástico de los espantosos semblantes representados en piedra. Los dioses aztecas devoraban seres humanos, comían corazones humanos y bebían sangre humana, y la función explícita del clero azteca consistía en suministrar corazones y sangre humano frescos, a fin de evitar que las implacables deidades se enfurecieran. Y más adelante describe, dice, daban al prisionero la suficiente libertad para poder esquivar los golpes y a veces le colocaban un garrote entre las manos para que se protegiera, aunque no podía devolver los golpes. Cuando al final aplastaban su cráneo, todos gritaban y chillaban. Si el prisionero se había casado durante su periodo de cautiverio, esperaban que la esposa derramara algunas lágrimas junto al cadáver antes de participar del festín posterior. En ese momento, las ancianas corrían a beber la sangre tibia y los niños mojaban sus manos en ella. Las madres untaban sus pezones con sangre para que incluso los bebés pudieran sentir su gusto. El cadáver era troceado en cuartos y cocinado a la parrilla mientras las ancianas, que eran las más anhelantes de carne humana, chupaban la grasa que caía de las varas que formaban la parrilla. Esto lo dice Marvin Harris en Caníbales y Reyes. Ahora yo me pregunto, ¿qué dirían los que promocionan la leyenda negra si en lugar de los aztecas hubiesen sido los españoles los que se comían a sus víctimas en nombre de su religión? Indudablemente dirían que fue un genocidio. Claro. ¿Por qué nada dicen de esto? Si los testimonios están. Primero dijeron que eran una exageración de los cronistas españoles. Bernal Díaz de Castillo, por ejemplo, es uno de ellos. Que exageraban en sus descripciones para justificar sus matanzas, es decir, la matanza de los españoles. Luego tenemos a los antropólogos, que hablaban de sacrificios humanos. Marvin Harris lo hemos citado. Entonces dijeron que los sacrificios humanos eran prisioneros enemigos a los cuales a través de sus sacrificios y comiéndose algunas partes de su cuerpo creían apoderarse de la fuerza de sus enemigos. Es decir, hasta acá era sobre un ritual. Pero después, recientemente, aparecieron los arqueólogos que trabajan sobre los restos fósiles encontrados en la Catedral de México en el 2015. Y para sorpresa de ellos, que esperaban encontrar solo restos humanos de hombres, es decir, de guerreros, resulta que se encontraron con restos de hombres, mujeres y niños. Con lo cual quedaron muy asombrados, porque a la luz de estas pruebas, el canibalismo azteca era una práctica sistemática llevada adelante como política de Estado y extendida a toda la sociedad. Si ustedes ponen, si los oyentes ponen en el buscador muralla de cráneos en la Catedral de México, van a ver la noticia, que dice, una de ellas dice así: hace pocos días una noticia de la agencia develó que en las excavaciones arqueológicas que desde 2015 se hacen junto a la Catedral Metropolitana
de México se han encontrado una torre de cráneos que responde punto por punto a las descripciones de los cronistas españoles. La exactitud es asombrosa. Un osario de cabezas de hombres presos en guerra y sacrificados a cuchillo, el cual era manera de teatro más largo que ancho, de cal y canto con sus gradas, y que estaban ingeridas entre las piedras, entre piedra y piedra, calaveras con los dientes hacia afuera. El Cortés no mentía, con el agravante de que no solo eran guerreros sacrificados, como dijeron los aztecas, sino también mujeres y niños, dice el artículo. Entonces el problema para los españoles no eran los sacrificios humanos, sino que se alimentaban de carne humana. Y de ahí surge el principal plato mexicano, que es el pozole, una sopa hecha a base de grano de maíz, carne y verdura. En la época prehispánica se llamaba tracatlaol, un término náhuatl que significaba maíz de hombre. ¿Cuántas víctimas por año se mataban? La cifra más conservadora, según el historiador norteamericano antihispanista William Prescott, dice 20.000. Otros dicen 150.000 víctimas por año. Pero tomemos la cifra más conservadora, de 20.000 por año. Estas víctimas no eran de la sociedad azteca. Formaban parte de las diversas tribus que los aztecas habían sometido. Hijos, hermanos, familiares. ¿Cómo pensás que irían a reaccionar frente a semejante civilización que los sometía? Aliándose con los españoles, como lo hicieron. El tema de los sacrificios fue practicado en la antigüedad por numerosas sociedades. De hecho, los incas también lo hacían en sus rituales. El mismo Manuel Belgrano, en un artículo del Correo de Comercio, hace una descripción de las principales islas de América. Una de ellas, la isla Otaití, que algunos las nombran como Isla Salomón. Belgrano hace una descripción de su geografía y después dice que sus habitantes manifestaban grandes disposiciones para recibir el Evangelio. Y agrega: sacrificaban estos bárbaros en los plenilunios un hombre a un ídolo, que es el sol y la luna. No se sabe de cierto si lo echaban a la llama, como hacen algunos gentiles, o si lo comían, como hacen otros. No permitieron que los españoles conociesen las ceremonias de estos lastimosos sacrificios. Esto lo dice Belgrano en el Correo de Comercio el 16 de febrero de 1811. Un ejemplo de esto son los niños momias que se encuentran en el Museo de Arqueología de la Montaña en Salta. La directora del museo dice: sabemos que habían consumido chicha, es decir, alcohol de maíz, y que por eso estaban adormecidos cuando los enterraron. Tras la caminata, murieron congelados en su tumba. En este caso no hubo violencia en la ofrenda. En otra ceremonia cerca del Cafayate, la momia tiene un lanzazo en el omóplato, dice la directora del museo. ¿Qué queremos decir con esto, Mario? Estas descripciones nos sirven para comprender por qué los pueblos indígenas sometidos, quienes eran los que tributaban víctimas, se pusieron del lado de los españoles. Y esto es lo que nadie dice. Los indígenas sometidos al imperio azteca o inca aceptaron una religión que les era ajena, simplemente porque no le pedía sacrificios humanos. El cristianismo no le pedía sacrificios humanos. Porque no es que todos compartían una misma religión, sino que existían múltiples religiones. Los aztecas e incas, como pueblos dominadores, impusieron la suya, como impusieron también su lengua. Lo que no significa que no quedaran bajo un dominio brutal por parte de los encomenderos españoles, sobre todo en los primeros años de la conquista, los primeros 40 años de la conquista, con las encomiendas, con estas instituciones como la Anita. En lo que no estamos de acuerdo, era una época de matanzas, en Europa también y acá también. En lo que no estamos de acuerdo es en que se diga que hubo una política de exterminio. No hubo una política de Estado que buscara exterminar a los indígenas. ¿Hubo explotación de mano de obra indígena? Sí la hubo, tal cual la hay ahora, y me parece que ahora es peor. Pero no fue exterminio. Todo esto muestra la complejidad de la conquista, que no puede ser interpretada con falsos eslóganes, ¿cierto? Esto fue un proceso de conquista muy complejo y sobre todo muy particular. No se dio nunca una conquista con las características de la conquista española. Acá no se puede hablar con dicotomías de buenos y malos, donde los indígenas son todos buenos, el buen salvaje, casi un paraíso celestial, ya vimos que no es nada un paraíso celestial,
Pero tampoco podemos decir que los españoles eran unos humanistas solidarios, sobre todo los funcionarios, ¿no? Que como siempre en todas las épocas son los que ponen la cuota de corrupción en el sistema. En grande lo que estamos tratando de hacer es cuestionar los falsos eslóganes como la de genial Eduardo Galeano, cuando dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Estamos en contra de hacer historia de este modo. Claro, no obstante, Eduardo Galeano tuvo la honestidad intelectual de decir sobre su libro, Las venas abiertas de América Latina, que es el que estoy hablando, dijo: no sería capaz de leerlo de nuevo. Caería desmayado. En una entrevista le dijo: caería desmayado. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada. Esto lo dijo Eduardo Galeano. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir con esto? Este fue un proceso muy complejo, donde vemos que las interpretaciones son absolutamente sesgadas de un lado y del otro, y en algunos casos llegando a la mala intención. Y lo que nosotros tratamos de hacer es no caer en estas divisiones que a nosotros como nación no nos sirven. Por lo tanto, ponemos en cuestión este nuevo eslogan de el 11 de octubre, último día de la libertad de los pueblos indígenas. Habría que preguntarle a las víctimas de los sacrificios humanos a ver si era el último día de la libertad. Excelente. Sí. Y ya termino, Mario. Sí, no, está bien. Entonces, para nosotros el mestizaje es el punto de encuentro, ¿sabes? Un país no puede ni debe renegar de sus orígenes. Y nuestro origen es el mestizaje, es el criollismo, es el interculturalismo. Ni tan indios ni tan blancos, somos mestizos. Según la Universidad de San Martín, la USAM, que publicó el análisis de genoma de los argentinos, donde dice: la gran conclusión es que no tenemos un genoma homogéneo. Somos mestizos, aunque nos autopercibamos como europeos. El mestizaje en la población argentina es masivo dentro de las principales corrientes y entre corrientes ancestrales. Nos sorprendió, dice, la gran mezcla de norte a sur, de este a oeste, sobre todo en el centro del país, dice Armando Paso, que es el investigador de esta universidad. Por eso, Atahualpa Yupanqui dice: puso España en nosotros su Sancho y su Quijote, bullen en nuestra sangre su fuerza y su tesón, pero hay un indio extraño, solitario y huraño paseándose en el centro de nuestro corazón. Qué bárbaro. Si te parece, Mario, el próximo programa podemos hablar sobre qué sucedió con los indígenas mestizados. ¿Qué pasó con los hijos de Moctezuma, por ejemplo? O con la descendencia del emperador Inca. ¿Qué pasó con sus descendientes? Me parece que esto es importante para mostrar que no hubo una política de exterminio, como se dice. Muy bueno, profe, como siempre, echando una claridad supina sobre estas cuestiones y bueno, mostrando por supuesto una visión bien documentada. Gracias por estar y esperamos ansiosos entonces el próximo en vivo la semana que viene. Cómo no, un abrazo grande y saludos a todos. Gracias.